Buenas noches, profe. Estamos con el profe Raúl Ramírez, que está postulando para el cargo de profesor en CENEC y nos va a ayudar ahorita con su clase demostrativa. Profe, buenas noches. Buenas noches con todos, a quien nos ven ahora y a quien nos verán después de, por supuesto, al concluir esta grabación. Como ya dijo Patricio, mi nombre es Raúl Ramírez y bueno, yo más o menos le hice una clase sobre analogías. Entonces voy a compartir pantalla. No sé si se pueda compartir porque dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla para los participantes, así que no sé si me puedan ayudar con eso. Ahí creo, sí. Me Ahí parece sí. que ya está habilitado, Sí, profe. sí, ya está habilitado. Entonces, vamos a ello. Vamos a compartir acá. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es que la analogía es una relación, una semejanza entre dos cosas distintas, pero que tal vez no se relacionen una de otra. Pero, por ejemplo, en este primer caso que habíamos puesto acá, Madrid es a España, lo que París es a Francia, se asemejan en cuanto a que París y Madrid son capitales de Francia y de España respectivamente. Entonces, básicamente se trata de eso la analogía, ¿ya? Pero dentro de todas estas, de este gran concepto de que es a la analogía, existen varios tipos de analogías. En primer lugar, que son las analogías simétricas, que se subdividen aún así en la primera, que es la analogía de sinonimia, es decir, de sinónimos, que se presentan ahí dos sinónimos. Por ejemplo, lo que pueden ver ahí, sereno es a calmo, como lindo es a bello. Otro ejemplo podría ser un vaso es a... un vaso de vidrio plástico es a una botella también de plástico, podría ser, ¿no? O bueno, si es de sinónimos, eh, plástico es a flexible, ¿sí? Entonces, complementariedad, por ejemplo, tenemos aquí también, el hambre es a comer como la sed es a beber, es decir, el hambre y la sed se complementan con comer y con beber respectivamente. Igualmente las cogenéricas, que en este caso pertenece estas analogías a una misma clase o categoría. Por ejemplo, lagarto es a iguana, es decir, un parecido, como canario es a ruiseñor, es decir, lagarto e iguana son dos reptiles y canario y ruiseñor son dos aves. De ahí las asimétricas ya son otro tipo de analogías. En el caso, por ejemplo, igualmente hay una subdivisión de analogías, por ejemplo, las de oposición o antonímicas, es decir, que es una analogía que no tiene el mismo significado el uno de otro, son dos opuestos. Como por ejemplo aquí, el bueno es a malo como alto es abajo. Aquí también hay una analogía de intensidad, que en esta ocasión es una analogía que es unas palabras que guardan una relación de importancia mayor o menor, en mayor o menor grado con respecto a la otra. Por ejemplo, rojo es a rosado, es decir, baja la intensidad, como blanco es a blancuzco. Podría ser también rojo es a rosado como negro es a gris. Otra analogía dentro de esta subdivisión asimétrica es la analogía inclusiva, que es parte de la concepción de la totalidad y del componente del total. Y aquí hay otra subdivisión que, por ejemplo, el género especie, por ejemplo, ave es a gallo como pez a salmón. Por ejemplo, también hay otra que es el todo y la parte. La taza es a asa como la mesa es a pata, o también podríamos poner también una silla. Eh, Aquí el conjunto elemento, también la jauría es a perro como la piara es a cerdo, y el continente continente y contenido, que es también a mí me parece una de las más importantes. Por ejemplo, cuerpo humano es a órganos, como biblioteca es a libros. También podría ser el conjunto, un conjunto de casas, como también es a un edificio con sus departamentos.
Analogía también por ubicación, que es, se establece en una zona de tránsito o una detención de palabras. Por ejemplo, auto es a garaje, como barco es a puerto. La causa y efecto, por función y reciprocidad. Bueno, aquí también no se resalta, por ejemplo, el crear una analogía, por ejemplo, en cuanto a geografía. Es muy parecida a esta de acá, que es de continente y contenido. Por ejemplo, las provincias es a Ecuador, como estados es a Colombia, o estados es a los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, esta analogía de por medio o instrumento, que es, por ejemplo, el médico es a estetoscopio, como bombero es a manguera, también es las profesiones. Podríamos decir también una enfermera, perdón, una clínica es a enfermera, como una oficina es a una secretaria, y así podríamos hacer que los chicos, que las personas puedan comparar ciertas cosas para que, por supuesto, en un futuro esto les ayude muchísimo, no solamente en su vida personal, sino también en su vida profesional. Y bueno, eso básicamente es lo que podríamos hacer en las clases con los chicos, por supuesto, con ejemplos para que ellos puedan también analizar, y ellos cada uno en sus pupitres, y con ejercicios tanto grupales como individuales. Eso sería más o menos en resumidas cuentas. Perfecto, profe. Unas breves preguntas. Em, por ejemplo, cuando las clases son muy extensas, los chicos a veces tienden a distenderse, ¿no? A ¿Cómo distraerse no? también. Ujú. Y más o menos, ¿qué metodologías que podría utilizar usted? No sé qué estrategias podría utilizar para que los chicos logren prestarle atención Claro, y puedan estar listos. Como sabe, el examen transformado es un examen exigente. Entonces, por supuesto. ¿qué metodologías podría utilizar para poder fortalecer esto? Claro, en el caso, por ejemplo, de que la clase sea de 1 hora, porque 1 hora es mucho, mucho tiempo, la metodología sería de tener una clase que no sea tan larga, o mejor dicho, dividir esa clase en dos partes, hacer una pausa dentro de media hora, que para que los chicos puedan relajarse, y que no sea la clase muy pesada. Hacer un descanso de 5, máximo exagerando 7 minutos, y volver a la clase, por supuesto. No hay que, no hay que exigir un poco a los chicos, porque en el caso, por ejemplo, de los cursos que se imparte, no, ellos tienen varias clases. Entonces no tienen que hacerse muy complejo todo esto, porque estar todo el día en un mismo espacio hace que las clases, no solamente una, se vuelvan más estresantes. Entonces, eso sería básicamente lo que se hace, ¿no? Listo, profe. Carolina, comenta. Sí, profe, por ejemplo, quisiera saber cómo usted manejaría el curso tal como se lo preguntó Patricio, pero en un caso, por ejemplo, usted tendría que manejar un curso durante 5 horas. Entonces, ¿cómo haría para no perder la atención de estos alumnos durante las 5 horas de clase? No sé si realizaría juegos en clase, o cómo mediría también el avance de los chicos para poder darnos a nosotros, en cambio, un reporte del avance que ellos van teniendo. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, como va a ser nuestros primeros días, nuestras primeras horas, lo que habría que hacer es unas dinámicas, unos juegos, manifestar la parte lúdica de cada uno de los chicos, para darnos a conocer, y que las clases, por supuesto, sean más personalizadas, entendiendo, por supuesto, de que no sé cuántas personas estarán ahí, pero es importante saber los nombres, para que los chicos también puedan sentirse en confianza con el profesor, con el maestro, y también puedan interactuar entre los mismos compañeros, porque, por supuesto, esto es importante, que estén unidos,
porque trabajar en conjunto también es importante, como les digo, para la vida profesional, trabajar el que evite trabajar individualmente, se le complicaría muchísimo el hacerlo después en grupo. Entonces, hay que motivar esto también. Y bueno, hacer descansos como vamos a tener 5 horas solamente un grupo, entonces tener una especie de descanso cada cierto tiempo y que puedan sentirse más cómodos con el docente. Entonces, y por supuesto, a tener una retroalimentación de cada uno de los alumnos con el grupo también en general para ver qué se puede mejorar tanto el maestro como también en el alumnado. Listo, mi profe. Gracias, Pato. Te dejo. Sigue, por favor. Sí, solo para concluir, quisiera, con lo que, por ejemplo, nos expuso sobre analogías, muy brevemente, ¿qué tip les podría dar a los chicos para que lleguen rápido a la energía? Les ponen un ejercicio de analogía en el examen que tienen 20 segundos. ¿Qué estrategia o qué tip les podría ofrecer usted para decirles, bueno, les enseñé el concepto, no, pero chicos, miren, yo les enseñaría esto para que se fijen, para que lo hagan lo más rápido, entender esto, analizar esto? ¿Qué tip les podría dar? El tip, bueno, básicamente el tener una lectura pronta, pero muy reflexiva. Esto requiere de una cierta velocidad mental porque, como tú dices, tienen 20, 30 segundos para responder el examen y pasar a la siguiente fase y no tienen mucho tiempo, pero el repetir, el intentar darles más ejemplos para que puedan familiarizarse más con este tipo de ejercicios, ayuda muchísimo a que el cerebro produzca muchísimo más el tema de memorización, porque el cerebro nunca deja de trabajar. Por ejemplo, si tú te falta una respuesta de un examen y la dejas pasar, tu cerebro automáticamente sigue trabajando y tú no te das cuenta. Entonces, tú regresas a la pregunta que no respondiste con la respuesta prácticamente cercana a lo cierto, a lo que realmente está queriendo saber la pregunta. Entonces, queriendo ya la respuesta prácticamente respondida, y eso es comprobado. Así que si es que no respondes al instante en ese momento, déjalo pasar, tu cerebro seguirá procesando la pregunta y muy pronto ya tendrás la respuesta. Eso es lo que lo hago yo cuando tengo mis exámenes también, y lo que les digo a mis chicos o a la gente que me pregunta algún tipo de consejo durante un examen en caso de que se les complique una pregunta. Perfecto, profe. Bueno, a mí no me queda mayor duda, que igual considerando, por supuesto, que usted se ha preparado para esta clase demostrativa en un lapso de 1 hora o 2 horas, creo. Que Sí, hace poco nomás llegué a casa, así que más o menos estuve todo el día también ocupado, así que también entender un poquito también eso, pero algo así sería. Ujú. ya, perfecto. Déjeme, bueno, deme un segundo, por favor. Con eso terminaría la Claro. clase demostrativa. Deme un segundo, por favor.